Bien, bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a comenzar con este seminario que es mitos y realidades sobre el consumo de huevo. Espero que haya muchas preguntas porque aquí tenemos una experta en esta parte de investigación sobre el huevo. La doctora es Silvia Carrillo Domínguez, trabaja actualmente en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Es egresada de aquí de la facultad y su posgrado lo hizo también aquí en la facultad sobre nutrición de aves. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para escucharla y si hay alguna duda, bueno, pues no duden en preguntarle a la doctora. Le damos la bienvenida, por favor, con un aplauso. El micrófono se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias a la doctora Odea, a la oficina que me hicieron favor de nuestra tesis, que me hicieron favor de invitarme para compartir un poquito de información sobre un tema que yo creo que ya sea como médicos veterinarios, también como consumidores, tenemos muchas dudas a veces, ¿verdad? Y hay a veces mucha confusión. Y sobre todo creo que es muy importante, y por eso también agradezco que me hayan invitado aquí, porque creo que como médicos veterinarios tenemos una gran responsabilidad de compartir la información con otras personas y también con otros colegas de otras disciplinas, ¿sí? Porque, bueno, a ver, una pregunta primero. ¿Quiénes de ustedes consumen huevos? No más fácil, ¿quiénes no consumen huevos? Okay. Bueno, ahora sí que muchas veces, seguramente se van a ver, muchas personas dejan de consumir huevo por varias razones, ¿sí? Pero una de las principales es por el colesterol, que les dice el nutriólogo o el médico. Hay que bajar al colesterol y no consuman huevo más que de 2 piezas a la semana y eso, ¿sí? Bueno, ese es uno de los principales mitos, pero hay otros mitos, ¿sí? Que son muy comunes, por ejemplo, en las zonas rurales. También muchas personas piensan, y no nomás en las zonas rurales, también en la ciudad muchísima gente piensa, ¿sí? que una gallina para poner un huevo necesita del gallo. Bueno, pues hay muchos mitos, ¿verdad? Pero de eso vamos a tratar precisamente hoy, este tema, y cómo podemos nosotros también compartir esta información con otras personas, ya sean nuestros vecinos, también compañeros de trabajo, y también con colegas de otras disciplinas, ya sean médicos o nutriólogos, porque ellos pues finalmente no es algo que conozcan, pero hoy como médicos veterinarios sí lo conocemos y es importante que lo compartamos con otras personas, ¿sí? Bueno, algunos datos que quisiera compartir con ustedes es el hecho de que, por ejemplo, el consumo de huevo, los productos avícolas, ¿sí? Dentro de los aportes de proteína, los productos avícolas, llámese el huevo y la carne de pollo, son los que más se consumen como fuente de proteína, ¿sí? Constituyen casi el 55% del aporte de proteína viene de productos avícolas. Otro dato interesante, ¿sí? Es que en cuestión de consumo de huevo fresco, México ocupa el primer lugar como consumidores de huevo fresco, somos México. Afortunadamente, bueno, es una de las cosas en que sí está bien que seamos en primer lugar, ¿verdad? Porque ellos dicen que somos buenos, en primer lugar en obesidad, consumidores de refresco y todo. Pero bueno, en consumo de huevo somos el primer lugar como consumidores a nivel mundial. Y como productores ocupamos el cuarto lugar en cuestión de producción de huevo. Y esto es interesante porque finalmente es interesante este dato, el hecho de que seamos el cuarto productor de huevo a nivel mundial, es muy interesante porque el huevo es uno de los alimentos en que México es autosuficiente, ¿sí? No necesitamos importar. Lo poquito que se ha importado, aquí está, es poco el huevo que se importa, la mayor parte es producción nacional, ¿sí? Y eso es algo también pues muy loable, ¿sí? Finalmente, pues también los agricultores, lo cierto es que sí se han preocupado muchísimo también por hacer posible que el huevo sea uno de los alimentos que esté más que sea accesible más bien a todo tipo de personas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también es una de las cosas buenas, ¿verdad?, que tenemos como país, que además somos autosuficientes en consumo de huevo.
Ajá, los principales estados productores en México que producen huevos, los estados productores principalmente es Jalisco, ¿sí? Casi el 50, más de la mitad de la producción está en Jalisco, luego Puebla y Sonora, ¿sí? Son los principales productores de huevos. Ahora bien, bueno, estos son algunos de los mitos que, como les comentaba, vamos a ver ahora, ¿sí? Uno de los que les comentaba yo, uno de ellos, de que muchas personas, ¿sí? Y se los platico porque también compañeros de mi trabajo me decían, ¿cómo es posible que la gallina sin gallo ponga huevos? No, eso no es posible. Bueno, pues aunque no lo crean, sí, pero vamos a ver por qué. Y otras personas también comentan mucho, no, a las gallinas les dan hormonas para que pongan muchos huevos, porque ¿cómo es posible que pongan tanto huevo? No, no es posible. Seguramente les dan hormonas. La otra es que muchas personas piensan que a las gallinas se les tiene todo el día con luz para que trabajen todo el día y pongan huevos, ¿sí? Entonces, pues son muchos esos mitos, y de tal manera que piensan que a las pobres gallinas que están en jaula las tienen esclavizadas casi todo el día, dedicadas a poner huevo, ¿sí? Bueno, son tres de los... El otro mito que también se tiene es que muchas personas piensan que el huevo de cascarón marrón, es más nutritivo que el blanco, o que ahora también que están de moda los huevos de gallinas libres orgánicos también son más nutritivos que un huevo de jaula, ¿verdad? Bueno, seguramente muchos, también al depender de eso, muchas personas piensan eso. Y por último, el mito al que más creo que le da daño a la agricultura es el hecho de que piensan que por su alto contenido de colesterol, el huevo es un factor de riesgo, su consumo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Bueno, vamos a abordar los primeros tres. ¿Será necesario que la gallina tenga un gallo para poner huevos? Bueno, vamos a ver esto desde cómo se pone un huevo, ¿eh? Bueno, si queremos que el huevo sea fértil, ¿sí? Que sea un huevo de que salgan bollitos, pues sí necesitamos al gallo. Pero si solamente se desea que la gallina ponga huevos, ¿sí? No se necesita el gallo. No se necesita gallo, solamente la gallina finalmente pone los huevos. ¿Por qué? Porque los huevos son como más óvulos, ¿sí? Son óvulos. Entonces, durante el proceso de ovulación, pues la gallina, vamos a ver cómo se va formando el huevo, ¿sí? Pero sí se desea, en caso de que se desee que ese óvulo sea fertilizado y queramos pollitos, entonces sí se necesita la presencia de un gallo, ¿sí? De otra manera no es necesario. De tal manera que en las granjas avícolas, generalmente dedicadas a la producción de huevos, lo que van a tener es precisamente puras gallinas, puras ponedoras. Ahora bien, es importante ver cómo se forma un huevo, porque eso nos ayuda a comprender finalmente por qué no es necesario darles hormonas, cómo es importante también que la gallina realmente va a cumplir con su proceso de formación, ¿sí? Y es todo no es nada fácil poner un huevo, ¿eh? Así como te digo, no es fácil, bueno, pues para la gallina poner un huevo no es nada fácil, es mucho trabajo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? Ajá, y lo que cuesta, ahorita vamos a ver un poquito, y todo el trabajo que implica para la gallina. Aquí vemos los óvulos, ¿sí? Al de ser desprendidos van a caer en el infundíbulo. Todo esto es el oviducto, ¿sí? Pero van a caer en el infundíbulo, y ahí van a tardar aproximadamente 20 minutos, ¿sí? En lo que se le agregan algunas membranas a la yema, ¿sí? El óvulo o la yema, ¿sí? Después va a pasar por este otro sitio, que es el magnum, ¿sí? Donde se va a empezar a formar lo que es la albúmina, ¿sí? Ahí va a tardar unas 3 horas en que se forme la albúmina. Después pasa también a arismo, donde se va a tardar 1 hora, y ahí se le van a agregar algunas membranas, ¿sí? Que van a proteger a la albúmina o a la clara, ¿sí? Y después, 21 horas, ¿sí? Va a tardar el huevo aquí en el útero. Ahí va a tardar 21 horas, y en ese paso es donde se le va a formar el cascarón, ¿sí? El cascarón realmente es muy importante, y aquí por eso vemos tanto tiempo va a invertir, ¿sí? Nosotros simplemente lo vemos así nada más, el cascarón, como si fuera una capita
es dura nada más, pero realmente es un sistema muy complicado su estructura, porque está llena de poros, pero además eso le va a dar, por ejemplo, el sistema de protección, el primer sistema de protección para la yema, ¿sí? Para el huevo. Aquí va a tardar 21 horas y luego después ya en la parte final, que es en la vagina, va a tardar 1 hora aproximadamente con 30 minutos y después ya es expulsado el huevo, ¿sí? Acordemos que en las gallinas hay 3 orificios, que en la cloaca, el ovodeum, copodeum y urodeum, ¿sí? Entonces están los 3 pegaditos, ¿sí? Y por eso, y cuando sale el huevo, cuando es expulsado, se forma una cámara de aire entre las 2 membranas que están en la parte interna del cascarón, van a formar una camarita de aire por el cambio de presión. Y lo último que le puso la gallina antes de que lo expulse es una cubierta de naturaleza proteica para sellar los poros del cascarón. Por eso no es bueno lavarlo, porque si lo lavamos le quitamos esa protección al huevo. Bueno, aquí finalmente ya salió el huevo. Este proceso dura entre 24 y 26 horas. Formar un huevo dura entre 24 y 26 horas para que esté bien el huevo, ¿sí? Bueno, finalmente aquí está el huevo, la yema, está la clara, la que le llaman la clara densa, y la clara acuosa. La clara densa es la que va a rodear a la yema, y entre más alta esté o más pegadita a la yema, quiere decir que es un huevo fresco. Si ya está todo desparramado y extendido, ya es un huevo que o estuvo mal almacenado o ya es un huevo viejo, ¿sí? Entonces son cosas que hay que fijarnos, ¿sí? Y estos que ven aquí, ¿sí? Son las chalazas, ¿sí? Estas chalazas son importantes porque van a permitir y ayudan a sostener la yema en el centro, ¿sí? Y bueno, aquí están todas las capas que recubren al cascarón. Bueno, entonces este proceso dura entre 24 y 26 horas, y para que la gallina pueda realmente lograr eso, se necesitan 2 cosas. Una buena alimentación, y la otra es que es por selección genética. Se han ido buscando características de tal manera que hay gallinas especializadas, ¿sí? En producción de huevos. Hay otras que son de doble propósito, pero en las granjas comerciales generalmente se tienen gallinas especializadas en la producción de huevos. Entonces, por selección genética, ¿sí? Es que se logra que haya gallinas buenas productoras de huevos. Sí, aquí hay algunos ejemplos de gallinas productoras de huevo blanco y huevo marrón, ¿sí? Y como veíamos, es necesario, aparte de la genética, es importante que haya una buena alimentación. Generalmente en los ranchitos, o sea, la gente tiene gallinas, y ustedes saben, realmente ponen un huevo cada 2 días o 1 a la semana, a ver si llegan a poner, pero lo que pasa es que lo único que les dan es maíz. El maíz solamente es fuente de energía, pero la gallina para formar un huevo necesita proteína también. Entonces, para que haya una buena producción de huevo, aparte de la genética, se necesita una buena alimentación. Generalmente a las gallinas en granja se les da el sorgo o maíz, y como fuente de energía, y como fuente de proteína pues es la pasta de soya y algunas otras fuentes proteicas. Lo que sí es importante, que ustedes pueden ver las formulaciones, hormonas pues no es necesario ni ponerle, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos, son gallinas genéticamente seleccionadas, tienen una buena alimentación, ¿sí? Y la otro aspecto, el buen manejo, ¿sí? Son 3 aspectos importantes para una buena producción: genética, alimentación y buen manejo, ¿sí? Y entre el buen manejo pues está el hecho de que a las gallinas no se les pone todo el día con luz. Generalmente los programas de iluminación implican 16 horas de luz con 8 de descanso. Bueno, ella es por una parte. Entonces, bueno, ya quedamos que entonces no es necesario ni ponerles hormonas a las gallinas, y la otra que no es necesario el gallo para poner un huevo, ¿sí? Bueno, vamos a otro de los mitos que ahorita están muy de moda, ¿sí? Incluso el precio, esa que comentaba el doctor Quintana, ustedes vieron todo lo que implica para la gallina poner un huevo. ¿Y cuánto cuesta un huevo generalmente de 2
de granja. 1.50, ¿verdad? Bueno, ¿y en cuánto están los huevos camperos, orgánicos? 51 pesos. Casi 5 pesos la pieza. Y hay gente que lo paga. ¿Verdad? Porque piensan que es más nutritivo y bueno, aparte por la parte afectiva, ¿verdad? También. Pero en realidad vamos a ver si vale la pena pagar el precio o igual podemos seguir comiendo del otro, ¿verdad? Bueno, estos son ahorita los sistemas que más se están manejando, que es el granero o aviario, campero y ecológico u orgánico, le llaman. Sí, y aquí es importante comentarlo. Muchas veces cuando en las tiendas se ve huevo de gallina libre, la gente piensa luego que es orgánico, pero no, son muy diferentes, ¿sí? Para que un alimento o huevo sea considerado orgánico debe llenar ciertos requisitos y ser certificado por SAGAR, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las gallinas que van a estar en un sistema de producción orgánico, ¿sí? Todos el alimento, el terreno donde están, debe ser libre de pesticidas, insecticidas, y además en su dieta no pueden incluir nada sintético, ¿sí? Nada, ni pigmentos, ¿sí? Entonces, es muy importante diferenciar. Un huevo orgánico no es lo mismo que los huevos de gallina libre, ¿sí? Son diferentes. Y realmente los manejan como ecológicos u orgánicos, aunque realmente no es lo mismo. No son palabras sinónimas, pero los están manejando como orgánico y ecológico, ¿sí? Y bueno, y de los de gallina libre, pues aparte están los camperos y los que están en aviario o granero. Bueno, realmente vamos a ver si hay diferencia también entre un huevo blanco y uno rojo. Realmente las diferencias, como ustedes pueden ver, son pequeñas, ¿sí? Realmente son muy pequeñas y también están influidas mucho también por la alimentación, la genética, pero las diferencias son mínimas, ¿sí? Por ejemplo, aquí entre huevo blanco y huevo café, marrón, ya digo con café, no, marrón, es poca la diferencia, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Este es de un trabajo también publicado en Food Chemistry sobre la composición de huevo convencional y orgánico, ¿sí? No necesariamente el orgánico es mejor, en ocasiones el huevo de jaula o convencional es mejor. O sea, hay muchas variables que pueden contribuir y de tal manera que la composición de un huevo orgánico, y vamos a ver más adelante de ejemplos de huevo de gallina libre, no es siempre constante porque influyen muchas cosas, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, en este caso, en este trabajo que se realizó en 2012, aquí vemos, por ejemplo, que el huevo de jaula es más rico en fósforo, en zinc, ¿sí? Y es de la porción comestible, en el cascarón pues también más. Aquí, o sea, aquí vemos realmente que en este caso el huevo convencional tiene otros atributos que no tiene el orgánico, ¿sí? Aquí otro ejemplo de, bueno, siguen siendo orgánico y convencional de este lado y orgánico. También aquí, por ejemplo, vemos la diferencia en el huevo de granja, digo en el orgánico, aquí está un poquito, la diferencia en contenido de yema es muy ligera. Aquí, por ejemplo, el ácido alfa-linolénico, estadísticamente es más alto, pero ustedes ven las diferencias, realmente son mínimas, ¿sí? Este es de jaula y este es orgánico, ¿sí? Aquí está la referencia completa, por si ustedes luego los quieren controlar los trabajos, ¿sí? El total de omega 6, igual, de omega 3 también, realmente las diferencias son mínimas, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo de huevo en jaula y orgánico. En este caso también el huevo de jaula tenía más vitamina A y más alfa-tocoferol, ¿sí? Y vitamina D3, ¿sí? En comparación con el orgánico. Aquí es otro trabajo, ¿sí? Que este fue publicado en 2008. Aquí se compararon los 4 sistemas y aquí el huevo lo adquirieron en centros comerciales. Ahí en Italia fue este estudio. Aquí fueron 4 sistemas de producción
Y aquí, por ejemplo, en el de jaula y pastoreo, la cantidad, el color, por ejemplo, era más alto que en el de granero y orgánico. Y eso puede ser a veces también porque en el orgánico, como les comentaba, no pueden agregar pigmentos, pero lo que sí también vamos a ver que hay sistemas de producción orgánico y libres de pastoreo, en el que a veces las gallinas tienen acceso a pastos, no siempre se ve como se ve a veces en la estampita, ¿no? Que andan felices en los pastos. No, no siempre, ¿eh? Hay gallinas que realmente no tienen acceso a pastos, están libres y hay tierra nada más, o sea, el terreno está el terreno, pero no tienen acceso a pastos, porque también tener pastos para las gallinas es muy costoso, porque las gallinas en cuanto ven pastos se lo acaban de volar, ¿sí? Se lo acaban rapidísimo, y solamente que el productor tenga sistemas de rotación de potreros donde puede estar cambiándolas de lugar para que se reponga el pasto, pues es factible, pero como eso resulta también costoso y no todo el mundo tiene, no todos los productores tienen las extensiones del terreno que se requieren, porque además deben de tener ciertas medidas, cierta densidad de área, ¿sí? Entonces, son varios factores que cambian mucho, por ejemplo, en cuestión de libre pastoreo, granero y orgánico, son muchos factores que influyen y por eso los cambios en la composición química pudieran ser muy variables, ¿sí? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo del color de la yema, pues bueno, aquí es más bajo, ¿sí? En el otro aspecto, por ejemplo, todos estos ácidos grasos, en los 4 sistemas, no hay diferencia. El contenido de proteína, ustedes pueden ver, la diferencia es de 12.1 a 12.5, 12.6, ¿sí? Realmente las diferencias son muy pocas. Aquí, por ejemplo, los ácidos grasos saturados resultaron ser un poquito más altos que en el orgánico que nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, compararon diferentes genotipos, incluyendo la araucana, que ustedes saben son las que ponen los huevos azules, ¿sí? Las araucanas. Bueno, aquí hicieron un estudio para ver qué tanto cambia la composición de acuerdo al genotipo, y las 3, en este caso, las 3 fueron criadas en un sistema de producción orgánico. La única diferencia era el genotipo. Y aquí, bueno, la diferencia aquí podemos ver, en el caso de la Brown, por ejemplo, algunas características fueron más altas que en las otras, en la araucana y pativerde. Esa es una raza polaca, es una polaca esta, pativerde. Pero aquí vemos, por ejemplo, la Brown, por ejemplo, aquí vemos que el peso era más alto que estas eran de la misma edad, aquí eran a las 42 semanas. Entonces la única variable era el genotipo. Y como vemos en algunas cosas, pues sí variaron, en algunas cosas fueron más altas las verdes y en otras las brown. Esas son algunas de las diferencias, como vemos, o sea, tiene mucho que ver el genotipo también. Sí, este fue un estudio que estamos haciendo con el doctor Quintana, en una granja de aquí, de la Jusco, donde ellos tenían, en un inicio tenían esta raza dominante, que es una raza checa, una línea genética checa. Y aquí, por ejemplo, era la misma raza, pero aquí las dos unas se subieron a jaula y otras se mantuvieron en un sistema de producción orgánico. Y aquí, en este caso, las únicas diferencias por ejemplo, en su composición fue, por ejemplo, en algunos ácidos grasos, nada más en el esteárico y en el linolénico. De ahí en fuera, ya el total de ácidos grasos saturados, el total de ácidos grasos insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, total de omega 6, total de omega 3, no hubo diferencias estadísticas en este estudio. ¿Sí? Y en la relación de insaturados-saturados, pues hubo un poquito más de insaturados el huevo de jaula. ¿Sí? Entonces las diferencias, ustedes pueden ver, realmente también no son muy grandes y a veces influyen pues otros factores y son variables. En resumen, todos los huevos, independientemente de gallina libre, araucana, de lo que sea, en general todos los huevos les van a dar el mismo aporte de proteína, un buen aporte de proteína, ¿sí? Todas van a tener en este pequeño empaque, vamos a tener una gran cantidad de nutrimentos que son importantes, ¿sí? El colesterol, pues es decir, como vimos en una de las diapositivas, el colesterol tampoco se modificó mucho en los 3 tipos que vimos de las araucanas y de las otras, no se modificó el colesterol.
Pero y la cantidad de proteína, pues todos los huevos van a tener el mismo, o sea, el valor nutritivo que sabemos que tiene un huevo lo vamos a tener. ¿Sí? Y todos, el huevo generalmente, lo que sí nos van a aportar, por ejemplo, casi 14% de la proteína que necesitamos en un día la puede aportar un huevo. Una piececita del huevo nos puede aportar al día un 14% de nuestras necesidades de proteína. Energía, afortunadamente tiene poquita, solamente tiene 75 kilocalorías un huevo. O sea que cuando si están a dieta, pueden consumir un huevo. No aumenta de peso, es un huevo nada más de 75 kilocalorías, pero es un alimento denso en nutrientes, sobre todo en la proteína, la calidad de sus aminoácidos es excelente, tiene todos los aminoácidos esenciales que requiere el ser humano. En cuestiones de vitaminas y minerales, también una pieza de huevo nos va a aportar nutrimentos tan importantes, por ejemplo, nos da casi la mitad de nuestras necesidades de vitamina B12, una pieza de huevo. Y nos da casi 45% de colina, que es muy importante porque forma parte de la acetilcolina, que es un neurotransmisor en el sistema nervioso, es muy importante, es el neurotransmisor. Bueno, la colina, el huevo nos da casi la mitad de lo que necesitamos, ¿sí? La biotina, que es importante para el crecimiento, en el caso de los niños, importantísimo, bueno, casi el 40% de lo que necesitamos lo aporta el huevo, ¿sí? Y así, y tiene una gran cantidad de otros minerales, selenio, fósforo, tiene muchos minerales, ¿sí? Y también vitaminas y minerales son muy importantes el huevo. El huevo tiene todo menos una cosa, vitamina C, pero ello para tiene todo. Ajá. Por último vamos a pasar al otro mito, que es el que más se ha difundido, ¿verdad? Es respecto al consumo de huevo, porque es un factor de riesgo, consideran que es un factor de riesgo por su alto contenido de colesterol. Una pieza de huevo aproximadamente tiene 215 miligramos de colesterol y efectivamente es de los alimentos que más colesterol tiene. Pero pues vamos a ver qué es lo que la evidencia científica dice al respecto, ¿sí? Bueno, esta es una portada del Times, de por allá de 1980, donde se empezó a difundir la idea de que el huevo, pues por su alto contenido de colesterol, era un problema, ¿sí? Y esto surgió mucho porque allá por los años 70 en Estados Unidos estaban como estamos ahorita en México, tenían un gran índice de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tenían muchos problemas crónico-degenerativos, y entonces empezaron a ver que uno de los factores que estaba contribuyendo era la hipercolesterolemia. Y entonces dijeron, bueno, pues si el problema es la hipercolesterolemia, entonces lo mejor es bajar a todos los alimentos que tengan colesterol. Porque se creía en aquel entonces que el colesterol que ingeríamos a través de la dieta tenía un efecto muy alto en los niveles de colesterol en plasma. Entonces dijeron, pues la medida más fácil, hay que quitar los alimentos altos en colesterol, y entre ellos, pues obviamente el huevo, que era el que más se consume, ¿sí? Se consume ahí, tiene un alto contenido de colesterol. Y de ahí pues empezó a satanizarse mucho la imagen del huevo y a decirse pues que lo redujéramos el consumo. A partir de eso, empezaron varios investigadores a hacer estudios para ver efectivamente si era cierto eso o no. Y entonces, bueno, este fue uno de los primeros estudios que se hicieron. Este fue uno de los primeros estudios que se realizaron allá en la Universidad de Harvard. Y fue un estudio muy interesante porque aquí ellos, por ejemplo, hicieron este estudio entre hombres y mujeres, entre aquellos que consumían poco huevo y los que tenían un alto contenido, un alto consumo, ¿sí? Y bueno, se esperaba que quienes consumieran más, pues obviamente la cantidad de colesterol que iban a estar ingiriendo era pues también más alta. Entonces se esperaba que los niveles de colesterol en suero pues iban a ser igual de altos. Pues no, observaron ellos que independientemente de aquellos que consumían poco huevo o más huevo, en todos generalmente el contenido de colesterol, la concentración de colesterol en plasma era casi igual. En los hombres 235, mujeres 245 y 242. Bueno, este fue uno de los primeros estudios que se conoce como estudio Framingham, ¿sí?
Después se hizo otro estudio, un estudio prospectivo, que se hizo también, se fue en 1999, donde se hizo un seguimiento por varios años, durante 8 años se hizo un seguimiento, un estudio prospectivo en profesionales de la salud hombres, y en el caso de las mujeres durante 14 años les estuvieron dando seguimiento. Y pues estuvieron haciendo pues varios recordatorios de alimentos, estuvieron viendo cuáles eran sus estilos de vida, y pues estuvieron viendo varios aspectos durante 8 años en el caso de los hombres, durante 14 años en el caso de las mujeres, y vamos a ver qué resultados se obtuvieron. Bueno, lo que se observó es que el factor de riesgo cardiovascular, en el caso de los hombres, por ejemplo, aquellos que consumían más de 7 piezas a la semana, pues era más alto que en aquellos que consumían menos de 1. ¿Sí? En el caso de los que consumían de 5 a 6 piezas, ¿sí?, era menor el riesgo que en los que consumían una pieza de huevo, menos de una pieza. En el caso de las mujeres, el factor de riesgo era menor en el caso de los que consumían más, ¿sí?, que en los que consumían menos de una pieza a la semana. ¿Sí? Entonces, pues no correspondía a lo que se creía, que entre más huevo consumías ibas a estar, pero con más, tu factor de riesgo era más elevado. Bueno, a partir de ahí se han hecho muchos estudios hasta la fecha, se han hecho bastantes estudios incluso con personas diabéticas, y generalmente lo que han concluido es todos estos estudios. Que no le atiendo. No. ¿Quieres? ¿Quieres? A ver si. Ya, ahora sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en general, a la conclusión a que han llegado todos los estudios, esos 2 estudios que mencioné, y los demás estudios que se han generado hasta la fecha, han llegado a la conclusión de que el colesterol que ingerimos a través de la dieta tiene muy poquito efecto en el colesterol que tenemos en suero, ¿sí?, en plasma. Y que más bien el alto contenido de colesterol que tenemos, la alta concentración de colesterol que tenemos en plasma, más bien se debe a otras cuestiones, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Uno, el elevado consumo de grasas saturadas, el bajo consumo de fibra, poca actividad física, ¿sí? Es una parte bien importante, la cuestión genética y algunos problemas metabólicos, ¿sí? Pero no es el consumo de huevo ni los alimentos con alto contenido de colesterol lo que nos va a afectar, son estos, más bien estos otros factores, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque también ya se sabe, y ya se han hecho también ya más estudios, que por qué razón, a pesar de que consumimos mucho, a lo mejor ingerimos altas cantidades de colesterol, o a lo mejor consumimos huevos unos 10 y otros 1, ¿por qué no se afectan los niveles de colesterol en el plasma? Bueno, por esta razón, porque el mismo organismo tiene procesos que para mantener el equilibrio del colesterol, ¿sí?, en el cuerpo. El colesterol, no, aunque a veces se ha satanizado, pero finalmente el colesterol es muy importante. El colesterol lo sintetiza el cuerpo porque es precursor de hormonas y precursor de vitaminas, ¿sí? Entonces es muy importante el colesterol, por eso la mayor parte del colesterol que tenemos en plasma, casi el 80%, es sintetizado por el mismo organismo, ¿sí? Porque es importantísimo para la síntesis de hormonas y de vitaminas. De tal manera que el mismo organismo tiene mecanismos propios para mantener el equilibrio. Dentro de ese mecanismo es que el colesterol, por ejemplo, es transportado del hígado hacia los otros tejidos a través de lipoproteínas de baja densidad, que se conocen como el colesterol malo, que ni es tan malo porque realmente tiene una función, ¿sí? Es transportar el colesterol a los diferentes tejidos del hígado, a los diferentes tejidos, ¿sí? Y ya de regreso, cuando el colesterol que no se utilizó
hay que recogerlo de los tejidos periféricos y llevarlo otra vez al hígado. ¿Quién se encarga de eso? Bueno, las lipoproteínas de alta densidad, que se conocen como colesterol bueno, ¿sí? Entonces, las que lo llevan son las de baja, pero las que lo recogen, ¿sí?, son las de alta densidad. El problema es que a veces tenemos muchas de baja densidad y tenemos pocas de alta densidad. Es decir, como no tenemos recogedores de basura, se va quedando todo en las arterias o en los tejidos, ¿sí? Entonces, lo importante es aumentar esa cantidad de HDL, de lipoproteínas de alta densidad, de tal manera que tengamos suficientes para recoger el colesterol que ya no se utiliza. Entonces, el cuerpo tiene este mecanismo para mantener un control, una homeostasis en el cuerpo respecto al colesterol. Sí, como les comentaba, la mayor parte del colesterol que tenemos es de origen endógeno y solo un 10 a 15% es de origen exógeno, ¿sí? Y de este, solo 6% es utilizable, lo que ingerimos a través de la dieta. Entonces, esto es lo que sintetiza el cuerpo. Aquí vemos por lo de las lipoproteínas de baja densidad. Aquí es de muy baja. Perdón, me equivoqué. Las de baja densidad son las que se encargan de transportarlo del hígado a los diferentes, y los de alta densidad son los que recogen el colesterol. Entonces, estos son los que hay que preocuparnos por aumentar, ¿sí?, las lipoproteínas de alta densidad. Pues todos estos estudios que se han hecho a lo largo de todos estos años y hasta la fecha, hay muchos estudios muy interesantes, pues han hecho que realmente la imagen que tiene el huevo ya se haya cambiado, ¿sí? Ya en 1999, por ejemplo, ya la imagen que se presentó pues ya era diferente, ¿sí? Y a la fecha ya el huevo, de hecho, se ha ido quitando ese mito, pero aún así persiste mucho entre los médicos y los nutriólogos, ¿sí? Entonces, pues es parte también de nuestro trabajo como médicos veterinarios y también el compartir esa información con ellos, ¿sí? El Instituto Nacional Avícola, donde también está el doctor Quintana, también han hecho mucho trabajo al respecto, tratando de difundir esa información a diferentes sectores, ¿sí? Y sobre todo los médicos y los nutriólogos, porque ellos van a permear la información hacia abajo, ¿sí? Si los pacientes se van diciendo, si el nutriólogo me dice que no coma, pues no como. Si el doctor me dice que no coma huevo, pues no voy a comer, ¿sí? Pero si el doctor dice ya puedes comer huevo, seguro que van a comer huevo, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar a nivel de médicos, nutriólogos, todo eso también, para que ellos permeen la información hacia abajo. Pero también nosotros, pues tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Como médicos veterinarios podemos compartir la información también con otras personas, ¿sí? Y hay muchos estudios que demuestran ya efectivamente y recomiendan que un huevito diario no va a causar ningún problema y que al contrario, nos van a aportar una gran cantidad de nutrientes, ¿sí? Entonces, ahorita ya el consenso, de hecho la Asociación Americana de Cardiología, antes, por allá de los 80, fue la que dijo que no más de 2 piezas a la semana. Ya en el año 2000, la Asociación Americana de Cardiología ya no dijo, ya no coman huevos, no, ya nada más dijo, bueno, nada más consuman menos de 300 miligramos por día de colesterol. Eso dice la Asociación Americana de Cardiología. Hay otras, por ejemplo, instituciones en Australia y Canadá, donde ellos no ponen límites a la ingesta de colesterol, ¿sí? Pero lo que sí es que ya la mayor parte de las publicaciones han llegado al acuerdo y han visto que un huevo diario no va a afectar, incluso a los diabéticos. Una pieza de huevo diario no les va a causar problemas, pero que sí es importante también, vamos a ver, porque generalmente son alimentos densos en nutrimentos, son de bajo costo, ¿sí? Cualquier persona puede tener acceso a un huevo. Todo el mundo podemos comprar una pieza de huevo y vamos a tener una gran cantidad de nutrimentos, son de fácil digestión, fácil preparación y pues podemos preparar de muy diferentes maneras, ¿sí? De tal manera que, bueno, el huevo es importante que lo incluyamos como parte de nuestra dieta, sí, obviamente acompañado de una gran cantidad de fibras, verduras, o sea, es importante que no sea, obviamente no vamos a consumir nada más puro huevo, también tenemos que incluir pues, una dieta equilibrada que incluya frutas, verduras, complementarlo con ejercicio, ¿sí?
y esa parte es muy importante, la parte de actividad física. Bueno, en resumen, ¿qué quedamos entonces? Ya vimos los mitos. Bueno, la realidad, ¿cuál es? Las gallinas no necesitan de un gallo para poner huevos para consumo. La realidad es que a las gallinas no se les dan hormonas para que pongan huevos. El otro punto, a las gallinas no se les tienen 24 horas del día trabajando con luz. El otro punto también es que el huevo marrón, ¿sí?, es igual de nutritivo que el blanco, y lo mismo que el huevo de gallina libre y el orgánico son igual de nutritivos todos, ¿sí? Y por otra parte, el consumo de huevo no es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Esa es una realidad. Aprovechen a la doctora, Se las amplían. Así, doctor. La felicito, doctora. Está muy buena la clase. Muchas gracias. Una pregunta de algo que no se tocó. Por ejemplo, usted preguntó que quién consumía huevo y quién no. Yo trato de consumir muy poco, porque Creo que a veces me parece que es por el huevo, ¿no? Y si hay problemas de vesícula afecta, ¿no? Eso también es una de las razones por las que creo que a veces consume huevo. Sí, como veíamos, cuando hay problemas metabólicos, ahí sí hay que tener cierto cuidado, porque por ejemplo cuando tienen problemas de vesícula, pues las grasas no las digieren tan bien como cuando está la vesícula, ¿no? Pero sí, cuando hay problemas metabólicos sí hay que tener ciertos cuidados, y obviamente pues sí, bajo vigilancia médica, ¿no? y una última cosa, en la forma de preparación se alteran todas las cualidades que vimos. Por ejemplo, es lo mismo un huevo cocido que un huevo como se llama natural o crudo. Bueno, en general se mantiene, ya que solo cuando lo sobrecalentamos, pues ahí sí, ¿no? Pero qué bueno que lo comentó, el huevo crudo no es recomendable consumirlo como así crudo, por varias razones. Una, porque cuando está crudo hay unas proteínas que están en la clara, que es la virina, que secuestra la biotina, y ya entonces ya no deja que sea utilizada la biotina, ¿sí? Y el otro problema es que también se puede uno contraer alguna infección, porque generalmente cuando se preparan las pollas, le ponen las yemas, y si se les cae el cascarón está sucio, ¿sí? Y si está contaminado, ya sea porque la gallina o por el manejo de la persona que lo está preparando la polla, que no se lavó las manos, y entonces pues ya les cayó el cascarón sucio y se puede contaminar su bebida, su polla, ¿no? Entonces es un riesgo que podemos correr de contraer alguna infección muy fuerte. Entonces lo mejor es someterlo a algún proceso de cocción, ¿sí? También si lo ponemos a cocer el huevo, por ejemplo, hasta que quede la yema casi negrita, pues ya ahí la verdad pues ya está más que sobrecalentado el huevo, ¿no? Pero una preparación rápida, frito, revuelto, eso sigue conservando su valor nutritivo. La versión que el huevo de gallina era recomendable consumir con crudo, nosotros estamos un poquito tratando la parte del huevo de codorniz. Ese hemos leído que sí lo puedes consumir crudo, ¿sí? No, de hecho no es recomendable, les decía ya, porque aparte hay proteína, que la avirina también en el huevo de codorniz, que secuestra la biotina. Entonces, o sea, no va a poderse aprovechar todos los nutrimentos, y además el cuerpo aprovecha mejor los nutrimentos cuando tienen un proceso de cocción, aunque sea leve, pero que tengan un proceso de cocción, el cuerpo los aprovecha mejor que crudos. Yo nada más quiero hacer una observación. Sí, El hecho de que haya exceso de colesterol, pues provoca hipertensión arterial, ¿estamos de acuerdo? Pero ahí ya hay una fotografía en donde pone uno contento y otro triste. En el que está triste tiene tocino. Entonces es muy importante tomar en cuenta lo que acompañamos del huevo. Entonces la hipertensión puede ser
por esa grasa del tocino, y se lo digo porque así le pasó a mi marido, o sea, se puso a comer tocino todos los días y se fue al hospital. No se murió de eso, pero tuvo grasa. La otra es el consumo de sal. ¿Quién se come un huevo sin sal? Pero todo depende de cuánta sal. Entonces le están echando la culpa al huevo cuando son otros factores que están provocando la hipertensión. Ahora, ya con la demostración si hay o no hay colesterol, yo estoy de acuerdo. Por eso es que no aparecen altos contenidos de colesterol. Sí, acompañantes. Saludable, de una manera saludable, ¿verdad? Sí, y eso sí es cierto, ¿eh? Eso tiene mucha razón. Sí, es importante vigilar la manera en que estamos preparando el huevo, porque sí, vamos a comer como quien, por ejemplo, está a dieta, se toma una Coca Light, pero por otra parte se come una tortota, ¿no? O las papas fritas. O las papas fritas, ¿no? Esas de bolsita. Exacto. Pues sí, ¿no? Entonces, en el caso del huevo, pues ya vemos que es un alimento nutritivo, pero sí hay que vigilar la manera en que lo vamos a preparar y con qué lo vamos a acompañar. Sí, muy buenas observaciones. Para compartirles algo que acabo de vivir el sábado. Alguien que me conoce me invitó a ir a escuchar a un vocalista, muy famoso, Eric Estrada, Herbolán. Yo creo que hay que escucharlo y tomar lo bueno y dejar un... Claro. Pero a mí me llamó mucho la atención que en una parte de la conferencia que dio, decían, miren, consumir el huevo, pues yo les recomiendo que lo consuman nada más con las puras claras, porque fíjense, un huevo que pesa 100 gramos, y yo me quedé ahí. Entonces yo creo que como universitarios tenemos que tener los datos correctos, ¿no? Sí. Un huevo ni siquiera el doble yema pesa 100 gramos. Claro. Luego decía, un huevo que pesa 100 gramos tiene un poco más de 500 miligramos de colesterol. Entonces, es muy famoso, es muy conocido, yo no dudo que le haya ayudado a las personas, pero también hay que hacer la diferencia de las informaciones que están dando equivocadamente, ¿no? Claro. No, sí es cierto. Es importante manejarles fuertemente el peso correcto de los huevos para que no los engañen. Claro, y exactamente, y por ejemplo el huevo normalmente pesa 50 gramos si son chiquitos, y ya son más grandes 60 gramos, o cuando muchas veces 64 gramos, cuando ya son mega gramos, o cuando son doble yema, 64 a 100, pues para nada, ¿no? 74 por ahí, 75 gramos, ¿sí? O 67 por ahí cuando son doble yema. Pero sí, 100 gramos, pues no. Nada más que como muchos datos los manejan por 100 gramos, o sea, yo creo que se van con la pista, ¿verdad? Porque lo manejan por 100 gramos. Pero sí, pues sí es importante. Y pues bueno, de eso se trata, ¿verdad? Que estas pláticas o las que se sigan dando también, pues finalmente tengamos información que podamos compartir con otros y también, pues también para que nosotros también estemos informados, porque es importante la información, ¿verdad? Aquí en el instituto, por la pregunta que hicieron de la economía, en el Instituto Nacional de Pediatría, en la torre de investigación, uno de los investigadores se puso a tener sus modelos experimentales en ratas. Y unas ratas les dio huevo crudo y a otras huevo cocido. Las ratas que recibieron consumo huevo crudo tuvieron retraso de crecimiento y falta de desarrollo cognitivo. Con sus pruebas de túneles y todo eso lo pudieron diferenciar. Y se apellida Velázquez, el doctor, y está publicado esto, para que tengan más elementos. Muchísimas gracias. Muy interesante. Doctor, la primera es, yo creo que se hace plática que hay que consumir más proteínas de reducidas, esas son las... Esas no las podemos consumir, esas las sintetiza el cuerpo. la sintetiza. La sintetiza, pero aquí la doctora nos puede platicar a lo mejor un poquito más de esa. Pero bueno, Aceite de oliva. con el aceite de oliva se pueden sintetizar, ¿sí? Porque de hecho también hay otra cosa que favorece la síntesis de las lipoproteínas de alta densidad. Los omega 3, eso sí los podemos consumir. El consumir ácidos grasos omega 3, pero sobre todo EPA y DHA, ¿sí? Que están en productos marinos, esos cuando los ingerimos
nos ayudan favorecen la síntesis de lipoproteínas de alta densidad, y a otra cosa que se ha visto que también lo favorece, el ejercicio. El ejercicio favorece mucho la síntesis, porque no estoy muy segura, no me acuerdo muy bien, pero parece que cuando haces ejercicio se secretan endorfinas, y eso estimula la síntesis de lipoproteínas de alta densidad. Otra fuente de estas lipoproteínas de alta densidad son nueces, almendras, todo ese grupo de semillas y aguacate. También el aceite de oliva que tiene, del aguacate que tiene el omega 9, es el ácido oleico. Muy bien. Y, bueno, otra, dice que los huevos pesan 50 gramos, 70, y porque a veces pesan 35, 38, ¿por qué salen más que eso? ¿O a qué se ve? Un huevo de 35 gramos, pues ya, yo creo que ya son como de forma del doctor. No, esa es la gallina, pero 35 es Las gallinas más jóvenes ponen huevos chicos y 45 gramos. 45, pero 35 ya. Canica, ¿no? Le llaman canica. Huevos muy viejos. Están en huevos deshidratados. No, huevos viejos, no, dejamos contestar. Pero a ver, aquí. No, es que tenemos que darle la información correcta. Si se dan cuenta ahorita, en estos momentos en el comercio está viendo huevos pequeñitos, porque es gallina joven, ¿sí? El tamaño del huevo va en relación con la edad de la gallina. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Las gallinas que ya terminaron su ciclo, ya las sacaron, ya se sacrifican, y están siendo renovadas por gallinas jóvenes que están produciendo huevos pequeñitos. Y como si se dieron cuenta lo que dijo la doctora, el estado más altamente productor de huevo es Jalisco. De ahí nos llega mucho producto de huevo aquí a la ciudad, al centro de la ciudad, y es donde está habiendo ahorita repoblación de gallinas. No se espanten, no se Y puede ser, le voy a agregar algo. Si el huevo está mal almacenado, ¿sí? Siempre puede estar deshidratado. Sí puede llegar a tener un huevo de tamaño normal, con solamente la yema. Obviamente es un almacenamiento, no se recomienda para eso. Nada más con relación a doctora, yo he notado en lo particular que también hay una facilidad espantosa en el camarón, a diferencia de los dos que consumíamos hace unos años. No sé qué está pasando ahí. El estrés provoca que las gallinas no coman, no hay deposición de minerales en el útero. Sí, por parte del útero. cualquier manipulación o golpecito se rompe el huevo. queda con la yema en las manos. Se Y rompe antes el no huevo. pasaba eso. Sí, fragilidad. Puede ser por el mismo carro, perdón. Antes las abuelitas tenían la costumbre de darle a los bebés su llenita con azúcar. Y ahora con los bebés les recomiendan no darles huevo rápido por los problemas de alergia. El asunto es que ahora hay más alérgicos que antes. ¿Es diagnóstico o es que antes había menos diagnóstico o qué es lo que está pasando? Pues no, fíjate que realmente eso se ha manejado mucho, pero realmente, de hecho también era lo que comentábamos con el doctor Chávez. El doctor Chávez es uno de los pioneros de la nutrición humana en México. El doctor Chávez, él trabajó mucho tiempo en comunidades rurales, y él precisamente lo que hace cuando en las comunidades rurales, como eran pues una alta marginación, así que no tenían más que otra cosa, les recomendaban que le dieran al niño la yema de huevo cocida, que la revolvieran con papa, también la papa cocida, y así tenían una fuente de energía y una fuente de proteína. Sí, pero la yema. Y realmente no tuvieron problema, al contrario, los niños crecieron muy bien. Pero se empezó a extender la idea de que el huevo era alérgico y todo eso. Sí es posible la clara, porque tiene proteínas de alta densidad, puede crear, hacer que provocar reacciones alérgicas por el alto peso molecular que tienen las proteínas de la clara, y además el organismo pues de los bebés están maduros, el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, bueno, él por ejemplo es lo que sí recomienda, que el huevo completo, con la clara, hasta el año, pero la yema sí se puede dar cocida. ¿Alguna otra pregunta? Ahora venden huevo deshidratado. ¿Sufre algún
cambio nutrimental o algo por el estilo? Bueno, realmente hay que checar cuando veas la etiqueta huevo deshidratado, echa ojito, porque a veces dice huevo deshidratado, por ejemplo, light, ¿no? Y resulta que son puras claras y nada más le ponen un colorante para que parezca huevo, pero realmente son puras claras. Entonces hay que fijarse bien en las etiquetas. Y pero realmente el proceso no, como somos la pasteurización, el proceso así de ultrapasteurización no se afecta los nutrimentos, pues la ¿Ni cosa. la calidad? No. Sí, por ahí es. Yo tengo dos dudas. Bueno, es que llegué muy tarde y no sé si lo mencionan, pero una es porque a veces en el mercado está a un precio y al otro día está muy arriba o muy abajo. Pues lo mismo que comentaba la doctora. A veces, bueno, ahora sí que la demanda también y la oferta, ¿sí? Hay a veces pues los precios también suben mucho porque hay poca producción a veces y o sea está un poquito sujeto a lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Y otra pero en general se ha mantenido el precio del huevo, casi se mantiene el de jaula. El de otro sí sube, el libre, y eso sí le suben mucho. y la otra es, bueno, algún mito o una realidad sobre mantener el huevo en el refri y afuera del refri. Bueno, mira, lo ideal sí es refrigerarlo. Su vida de anaquel va a ser mejor si lo tienes refrigerado que si lo tienes a temperatura ambiente. Sobre todo cuando son zonas cálidas, pues obviamente se va a deteriorar más el huevo. Entonces en refrigeración es mejor, pero cuando lo pongan en refrigeración es bueno tenerlo dentro de algún tupperware, porque como el huevo no está lavado, entonces igual puede haber contaminación cruzada. Entonces sí es más recomendable que si lo vamos a tener en el refrigerador, que tenerlo dentro de algún recipiente. Por acá. Si se llega a lavar y lo metes al refrigerador, ¿estás disminuyendo la probabilidad de contaminación o aún así? No, lo que pasa es que cuando si lo lavas, ya le vas a quitar la cubierta y entonces hay intercambio gaseoso. ¿Sí? Pierdes humedad y todo eso. Entonces, puede haber tipo sabor. Exactamente, de lo que... Entonces, lo mejor es meterlo en un recipiente y ya cuando lo vayan a usar, ahí sí recomienda de lavar. Al momento se lo vayan a usar. Hay huevo que ya venden en cajitas de trampar, que también es igual de bueno que o cambia el vaso que está. No, es igual. Sí, es igual, porque de hecho ya el proceso que sigue cuando en las máquinas, por ejemplo, ahí en San Juan, por ejemplo, tienen las granjas, ya van separando el huevo que va para como producto, lo van separando, y lo someten a sus procesos de pasteurización y eso, pero realmente es la misma calidad, nada más la base y la practicidad más bien, sí. Doctora, bueno, principalmente gracias por la plática. Y bueno, unas dudas que tengo son que, bueno, desde pequeño tengo la lógica y siempre, tanto por médicos generales como dermatólogos me han dicho como no consuman huevo. Y hace igual poco sufrí una infección en la piel y lo primero que me dijeron fue el dermatólogo fue no consumir huevo y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces mi pregunta es si tiene alguna relación en enfermedades como la dermatitis atópica con consumo de huevo, que bueno, ¿no? Y o en infecciones, por ejemplo, de la piel. Y bueno, y otra pregunta sería qué forma o de qué forma se podría hacer un programa de difusión para pues ir acabando, creo que más con estos mitos, ya que pues como le digo, creo que sigue muy presente la descalificación y la administración del huevo. Entonces, ¿de qué forma se podría generar un programa que llegue a la difusión que llegara a toda la población? Muy bien, preguntas. Pues mira, respecto de las últimas que comento, la UNAM, aquí ustedes, la Facultad de Veterinaria, ha hecho un excelente trabajo también. Hace poquito estuvieron en el túnel de la ciencia, ¿verdad? Que organizaron aquí en el departamento de aves.
en el túnel de la ciencia, En el metro La Raza. Hubo una exposición muy interesante también, precisamente para que la gente pues empiece a tener contacto. Entonces, yo creo que todos podemos, ya sea por parte de la UNAM, por parte de la institución, por parte del Instituto Nacional Avícola, es importante pues que desde nuestras trincheras, igual en cuanto tengamos oportunidad, pues sí hacer ese tipo de eventos para que, y que los hagamos más frecuentemente, ¿sí? Porque dicen que la repetición es la madre de la retención. Por eso la coca se consume tanto, porque tan duro y duro, dura la publicidad, está duro y duro y duro, ¿no? ¿La cocaína o la Coca-Cola? Bueno, la coquita no es el Perdón por Dios. No, pero entre más le dicen no. Ajá. Exactamente, ¿no? Pero la Coca-Cola, por ejemplo, por eso tiene tanto éxito, porque se dice en la publicidad, así, ¿no? Es mucha publicidad que invierte mucho dinero. Entonces, pues bueno, las instituciones académicas y públicas no tenemos tanto dinero, pero lo que sí podemos hacer es unir esfuerzos también y hacer eventos más frecuentemente, de tal manera que las personas tengan acceso a esa información, y entre más se le repita, seguramente ya con el tiempo vamos a empezar a ver resultados, ¿no? Entonces también lo del Día Mundial del Huevo. El Día Mundial del Huevo, que es en octubre, exactamente. Ajá, exactamente. Entonces, hay varios eventos, pero igual creo que si unimos esfuerzos las diferentes instituciones y los hacemos más frecuentes y vamos a diferentes sectores, ¿sí? Tanto médicos, nutriólogos y también con consumidores en las escuelas, eso, pues va a ser más fácil también ir que vaya permeando la información. Pero sí, y luego respecto a las otras preguntas, a las alergias, mira, creo que ahí es importante, yo no sé mucho al respecto, pero lo que sí yo he visto que se hacen pruebas específicas para ver a qué eres alérgico. Sería cuestión de que también tus médicos hicieran pruebas específicas para ver si efectivamente eres alérgico al huevo, porque pueden ser otras cuestiones de otras compañías. Sí, exactamente, no necesariamente eso. Pero sí hay pruebas específicas para ver a qué eres alérgico. Yo creo que eso sí sería importante que haya. Ajá, por ejemplo, al respecto, perdón, hay mucha ignorancia por los médicos con respecto a los huevos. De hecho, yo alguna vez tuve con algún médico humano, se lo dejé de plano hablando solo por la ignorancia que traía. Fíjate, es que me dijeron, o sea, las capacidades leyendo, informando. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Otro de este tipo de personas es precisamente el que acaba de mencionar la doctora Mano, Eric Estrada. Tiene bastante fama y bueno, pues precisamente también de hacer publicidad en el Instituto Nacional Avícola de todas las burradas que entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando y leyendo. Siempre es mejor. Claro, sí, eso es muy importante. Igual cuando al médico te digo que te digan, es bueno también preguntarle, bueno, ¿me puede recomendar algún artículo publicado donde diga que sí puede ser o alguna, o por qué hay estudios al respecto, o por qué, algo así? También hacerles también, pedirles información. Pero sobre todo que también que te hagan pruebas específicas para ver si es claro o es otra cosa. Es la compañía. Sí, exactamente. Claro. ¿Alguna otra pregunta o comentario, doctora? Doctora, yo tengo una duda. En algunas dietas ahorita de humanos y perros he visto que en humanos, la gente que hace ejercicio, lo cogen el huevo y lo licúan completo con todo el cascarón. ¿Es correcto hacer eso? Bueno, lo lavan y todo, pero dice mira, o sea, así molido en el licuado. Pues realmente, mira, no te sabría decir exactamente. Sí he visto que lo han, pero no estoy segura realmente. El carbonato de calcio se moviliza con cualquier cosa ácida. De hecho, lo que tienen las abuelitas mucho es el cascarón, y le ponen le ponen limón, dicen ellas, lo serenan y al día siguiente se lo toman.
Ahora, la misma pH ácido del estómago también puede movilizar el carbonato de calcio. Aquí la cuestión es con qué velocidad y cuál es la capacidad de absorción de él. Cualquier cosa ácida se va a movilizar el carbonato. Es más, la doctora hace un experimento para los estudiantes de licenciatura, ustedes lo pueden hacer en casa. En un vaso mezclan vinagre, pongan el huevo así tal cual, déjenlo serenar, dicen, y al día siguiente ustedes lo pueden romper haciendo el efecto. ¿Por qué? Porque bioquímicamente se libera el carbonato. Muy interesante. Bueno, ya creo que la pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor Quintana. Si se fijaron en su presentación, la primera página, yo creo que es el corazón intestino, el médico veterinario que lo contrató el Instituto de la Nutrición, Instituto de Ciencias Médicas de Nutrición, Salvador Subirá, el médico veterinario. Y se creó el Departamento de Nutrición Animal dentro del departamento, dentro del instituto. Y ya no está con nosotros, ahí donde hacen ejercicio, deberíamos hacer ejercicio todos, se plantó un árbol y está una placa con su nombre. Fue profesor de nosotros de nutrición. Y la doctora hizo su doctorado en la facultad y es la actual jefa del Departamento de Nutrición Animal del Instituto de la Nutrición, Salvador Subirá. Ahí estamos a sus órdenes. Cuando gusten, bienvenidos. Gracias, doctor. Sí, pues ahí estamos cuando gusten, pues visitarnos, son bienvenidos también. Y cuando quieran hacer esto también, son bienvenidos. Ahí estamos a sus órdenes. Doctora, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Lo que pasa es que tengo una persona que me comentaba darle las yemas en la croqueta, a mi mascota me estaba así como si le cayera el pelo. Ponerle la yema, ponerle la yema a la croqueta revuelta y que se la comiera el perro el huevo, así como si le cayera el pelo. ¿Eso es verdad? ¿Le hace daño el huevo a los animales? No, que casi, bueno, también le doy a mis perros. Pero no se la doy cruda, les doy huevo cocido, así, pero 1 o 2 veces a la semana les doy, nada más revuelito, pero para el pelo les ayuda mucho también. Pero es cocido, crudo no. Son perros sí. ¿Sí, algún otro comentario o duda? Bueno, si no es así, despedimos con una pausa la